Esta mañana es muy linda, muy especial. Vamos a entrar en la tercera parte del mensaje, tercera y última parte de este mensaje que se llamaba Bienvenido a casa o De regreso a casa. En la primera parte de este mensaje hace 2 semanas, ¿os acordáis que hablé del regreso a casa de la persona que nunca ha encontrado a Dios, que por primera vez llega a encontrarse con Dios y Dios es su refugio? Dios es ese lugar de destino al que siempre debió haber llegado, del que nunca debió haberse alejado. Y hablamos del hijo pródigo, que es ese hijo que se apartó, o ese que estaba llamado a vivir cerca de su padre, pero que se había apartado y había vivido una vida lejos de las reglas de casa, del estilo de vida de casa. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de aquellos que, aunque han estado en la casa, por cuestiones de rebeldía y desobediencia terminan yéndose de la casa. Entonces estos han estado en la casa, son hijos, pero han permitido que en algún momento de sus vidas y en sus corazones entre rebeldía y desobediencia. Y es muy claro, y vimos muy claramente en la palabra como la rebeldía y la desobediencia nunca son justificadas por el Señor, y mucho menos para apartarnos de Él, y mucho menos para apartarnos de la familia de Dios, de la iglesia del Señor. Y hoy vamos a hablar de la gente que ya no está en la casa por heridas o situaciones que ocurrieron en la familia de Dios. Aquí vamos a hablar entonces ya no de rebeldía ni de desobediencia, sino de ¿qué? Heridas. Hay personas que en un momento dado, estando en la iglesia, habiendo encontrado a la respuesta, a la salvación en el Señor, algo ocurre en su vida personal, en la relación con alguien, en alguna situación con alguien de la iglesia, algo causa una herida en el corazón de esa persona, o puede ser heridas causadas fuera de la iglesia, no necesariamente dentro de la iglesia, pero una herida que entra al corazón de alguien y esa persona de alguna manera no logra lidiar con ese problema de esa herida, y esa herida termina sacándole de la comunión, de la bendición, de la protección de lo que significa pertenecer a la familia de Dios. Y nos duele porque sabemos que no es la voluntad de Dios que nadie sea parte del camino de Dios, y que parte del proceso del camino de Dios es pertenecer a la familia, pertenecer a la iglesia, pertenecer a una iglesia, sea esta o sea otra iglesia. Pero no puedes creer que perteneces a la iglesia porque asistes algún día a una iglesia, sino porque realmente te integras y conectas con una iglesia local donde tú recibes pastorado, dirección, enseñanza, alimento espiritual de la palabra. Entonces el problema aquí está en las heridas. Yo quiero iniciar diciendo en esta parte introductoria que las heridas son parte normal de la vida. ¿Cuántos ya lo han descubierto? Las heridas son parte normal de la vida, seas cristiano o no seas cristiano. Y hay un error cuando una persona cree que al llegar al Señor van a desaparecer el tema de las heridas, que nunca más va a haber problemas, que nunca vas a tener choques con nadie, y que si se supone que ya está Dios en tu vida, pues Él va a tomar el control para que las heridas desaparezcan. O sea, para que no hayan situaciones que puedan provocarme heridas, para aclararlo mejor. Y creemos que Dios va a crear un cerco de protección para que no haya ninguna herida posible que llegue a nuestro corazón, y eso no es así, no es verdad. Y otra cosa que es mentira y que uno muchas veces ha creído, pero que no es verdad, es que si yo voy a la iglesia de Dios, allá no me va a herir nadie. De hecho, asumimos que en la iglesia de Dios como que la gente tiene que ser perfecta, como que la gente no puede herir. Bueno, decimos dentro de nuestros corazones, bueno, yo sí porque yo soy la persona imperfecta que está en un proceso de cambio, pero los demás no. Los demás se supone que son cristianos, tienen más recorrido, tienen más experiencia, saben más que yo, ellos nunca me herirían. Pero yo te quiero explicar que las heridas tienen muchos orígenes posibles y no siempre el origen es negativo.
Escúchalo bien, no siempre el origen de una herida en el sentido de que la causó es negativo. Te voy a explicar en qué sentido. En el sentido que muchas veces, por ejemplo, Dios usa a alguien para darnos una palabra de confrontación, y esa confrontación está exponiendo algo que está mal en el corazón mío, y yo tengo dos opciones: o me rindo a lo que Dios está queriendo hacer, repito, o me rindo a lo que Dios está queriendo hacer, o si no, entonces me siento mal y permito que se origine una herida en mi corazón. A veces, ¿te ha pasado alguna vez que algún hermano te ha dicho algo? Porque a veces puede que respetes al pastor o a la pastora, pero si algún hermano te dijo algo que no te gustó y no lo pudiste recibir, no pudiste escuchar a Dios a través del hermano, solamente miraste al hermano y te sentiste ofendido y te sentiste herido. Y además se despertó, y permíteme ofender tu orgullo. Se enojó tu orgullo, se sintió pisoteado tu orgullo, porque esta persona, ¿quién es para venir a decirme algo? Y entonces se levanta algo que no tiene nada que ver con humildad, es puro orgullo. Porque la Biblia no nos enseña que nos sujetemos solamente a las autoridades superiores, lo cual sí enseña, pero también dice que nos sujetemos los unos a los otros en amor, que nos exhortemos los unos a los otros en amor. ¿Sabes? Que si tú ves a tu hermano que está mal, la Biblia dice que tú vayas y le reconvengas y le digas: hermano, lo que estás haciendo no está bien. Y esa persona, en su rebeldía, en su enojo, en lo que sea, puede decirte: tú no eres nadie para decirme. Ya el problema es de esa persona. El problema no es de lo que le estás reconviniendo, el problema está en el corazón de esa persona. ¿Dónde está el problema? Gracias por devolverme vuestra atención. En el corazón de esa persona. Porque uno necesita volver a recordar, y es con lo que estoy empezando hoy, que las heridas son parte de la vida. Eso es como pretender ir a la guerra y no salir golpeado. Cuando te enlistaste en las filas del Señor, estás en una batalla, y en las batallas hay heridas. Entonces las heridas son inevitables. Di conmigo, son inevitables. Son inevitables. Lo que sí podemos saber es qué vamos a hacer cuando estamos heridos. ¿Cuál es la reacción correcta? ¿Cómo se debe manejar una herida que llega al corazón? Hay que evaluar si esta herida o esto que la provocó está siendo provocado por Dios o por el enemigo. ¿Por quién? Exacto. ¿Por Dios o por el enemigo? ¿Dónde está la fuente de eso? Si es Dios, entonces el problema es que Dios está lidiando con algo que está mal en mi corazón, en mi vida. Está trabajando el quebrantamiento en mi vida para transformarme a la imagen de su Hijo. Y cuidado cuando yo me resisto en rebeldía o en desobediencia, de lo que hablamos antes, porque esa rebeldía y desobediencia hace que se cause una herida injustificada en mi vida. ¿Lo entiendes, verdad? ¿Has visto cuando tienes un hijo rebelde y lo corriges y parece que el culpable ahora, el malo, es el papá, la mamá? Y a veces te convence de que tú eres la mala o el malo porque le has corregido en algo. Mala mamá, dicen algunos niños, y le pegan a la mamá. ¿Acaso está mala la corrección que hizo la madre? Probablemente, y estoy hablando genéricamente. En caso general, no. Ha sido correcta esa disciplina, esa corrección. Sin embargo, la rebeldía que hay en el corazón del niño no le deja recibir. Yo fui de esos niños que se iban enojados a la habitación, sintiéndose vulnerados, atacados por su padre o por su madre. En este caso más por mi madre que por mi padre, porque ella me pegó más, Eso sí que lo sepa la gente, mamá. Gracias, mamá, me corregiste todo lo que tenías que corregir. Y te faltó, siempre lo digo aquí en público, te faltó. Ojalá me hubieras dado más, me hubieras guardado de más cosas. Ojalá me hubieras dicho más veces no, sin temor. ¿Sabes?
Por supuesto que cuando Dios toca para disciplina, es para restauración y sanidad. Y duele, duele. Entonces, ¿cómo puedes saber si lo que están hiriendo es tu carne o si es realmente alguien que está haciéndote daño intencionalmente? Pues por la palabra de Dios. Porque si lo que te están corrigiendo está conforme a la palabra de Dios, tienes que tragarte ese orgullo y tienes que llevarlo a la cruz y crucificarlo a los pies de Cristo y decir: yo recibo esa corrección, así sea este hermanito que es el que más mal me cae en la iglesia, así sea fulano o fulana de tal que es el que nunca te sabe decir las cosas, te las dice como de mala manera. Todos saben de quién estoy hablando, ¿cierto? Pues de ese hermanito y de esas hermanitas. Entonces yo creo que solo hay dos tipos de personas: los que retienen el dolor y los que saben soltar y sanar. Solo hay dos tipos de personas: los que retienen el dolor y los que saben soltar y sanar. Yo conozco a este pueblo, yo conozco a esta iglesia, y yo conozco cuando algunos de los que están aquí son de los del equipo de los que retienen. Hay algunos que están ahora en la fase de aprender, están empezando a aprender a soltar y sanar. Ahora están dando sus primeros pasos de soltar y sanar, porque se entrenaron por años para ser de los que retienen. Y el que retiene luego acumula, y cuando acumula salen una serie de síntomas en el corazón. ¿No lo notas? ¿Conoces esos síntomas? ¿O los has sentido? Porque no podemos excluirnos ninguno de nosotros. Yo los he sentido muchas veces. Una de ellas es la murmuración, el juicio, la crítica, la rebeldía encubierta. Se asocia con otros que no están muy bien en la iglesia para retroalimentar el hecho de que está buscando socios para el plan absalónico. Absalón, el hijo de David, está buscando con quién juntarse para decir: ¿viste que en la iglesia aquí no sé quién hace tal cosa? Y como este tampoco está muy bien para… Ay, sí, pues sí, ¿no? Entonces, ahora sí somos amigos. ¿Qué nos unió? Eso mezquino, eso que está mal. Porque si este está bien parado y viene y le dice: si sabes que fulano tal, ¿y tú por qué me estás hablando mal del hermano? Si te preocupa que él esté mal, ve y habla con él, ve y se lo dices. Busca el mejor momento, ten el corazón correcto. Porque si vas a ir a decírselo con rabia, con ira, con rebeldía, eso no sirve, porque eso no está sobrando en el Espíritu de Dios, está sobrando en la carne, porque estás herido por algo que pasó. Y cuando tú vas a compartir o ayudar a otro a mejorar, lo primero que tú tienes que hacer es asegurarte que tú estás sano en tu corazón. Porque aunque me haya herido, yo lo primero que tengo que ir es a la cruz y de rodillas sanar ahí. Yo me doblo de rodillas y digo: Señor, sana mi corazón, corazón sano, corazón sano. Yo perdono toda palabra que me hirió. Pero Señor, aparte de la forma y de lo que sea, si esto que me están diciendo es cierto, me expongo, Señor, me expongo. ¿Me estás comprendiendo hoy? Y entonces te expones y en humildad empiezas a dejar al Espíritu Santo hacer un proceso de revelación, de escudriñar tu corazón y de revelarte si hay algo que no está bien. Ahí el Espíritu Santo empieza procesos de sanidad increíbles, porque la sanidad no es solamente que tú sanes de poder perdonar al hermano que te dijo algo o te hizo algo. La sanidad es que Dios siempre va a poder producir algo más grande de lo que te imaginabas. A través de esas circunstancias te va a revelar cosas de tu propio corazón que te van a llevar a una grandeza mayor. Porque si no eres capaz de perdonar esta cosa tan insignificante que hizo la persona de logística en la puerta, mucho menos mañana cuando tengas que perdonar algo mucho más fuerte y grave. ¿Dónde crees que empieza todo? En el entrenamiento. Y el entrenamiento empieza con cosas pequeñas. Falta de percepción espiritual. Entonces eso de en la iglesia, si la iglesia es de Dios, nadie me va a herir. No es verdad. Erradiquemos esa mentira. ¿Por qué? Porque todos nosotros, a pesar de haber creído en el Señor, todavía tenemos la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Y todos nosotros somos
somos vasijas en proceso de formación y de transformación. Ninguno ha completado el proceso. Se completa el proceso cuando llegamos a la casa en la eternidad. Mientras tanto, todos nosotros, hay algunas vasijas mucho más completas y más terminadas. Se nota, ¿cierto? Cuando te acercas a alguien y como que constantemente siempre tiene equilibrio, amor, sabiduría. Dices, esa persona está más procesada, pero algún día se le puede salir el enojo, algún día puede decir algo que no es correcto y no por eso deja de ser quien es, sino que aquel día tuvo un mal día, porque está en proceso de transformación esa vida y ese corazón. Entonces solo hay dos tipos de personas. ¿Cuáles son? Los que retienen el dolor y los que sueltan y sanan. ¿En cuál estás? ¿O estás pasando en la transición? Transición. Estás ahí como que día sí, día no, ¿no? Día como que retengo la rabia, día como que otra vez retroalimento esos pensamientos de conmigo arrastran el suelo, en cambio con los demás los ponen en el pedestal y aceptas todos esos pensamientos. Y hay otros días donde otra vez reflexionas y dices, no es así, es mi Señor que está trabajando conmigo y por alguna razón mi corazón necesita este trato. Aquí me pongo, aquí me pongo. ¿Sabe cuánto? Hoy estamos cumpliendo 21 años de ministerio y he cumplido recientemente, ahora en julio, 36 años de cristiano. ¿Sabe cuántos años le ha costado al Señor cambiarme? 36, y no ha completado el trabajo. ¿Sabe cuántos años le ha costado al Señor formar mi corazón de pastor? 36, no 21, 36, y no ha completado el trabajo. Y el Señor sigue trabajando conmigo, y esta mañana me levanta temprano a las 5 de la mañana y estoy de rodillas orando al Señor diciéndole, ay Dios mío, 21 años, pero ¿cuánto me falta? Si no sabes sanar, no puedes seguir adelante. Tu fe va a tropezar y probablemente salgas hablando mal, pero sobre todo herido, injustificadamente. No hay ninguna herida que no pueda ser sanada. Y ahora sí vamos a entrar en la palabra, muy rápidamente. Atentos, Proverbios 27:6, un versículo poderosísimo, Proverbios 27:6. Mira cómo dice esta escritura: fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Yo quiero enseñarte una lección muy profunda de este versículo, muy profunda. Tú nunca vas a poder perdonar y sanar si tú no aprendes a recibir siempre y a ofrecer el perdón y el amor de Dios. El amor de Dios con el que has sido perdonado es el combustible con el que tú puedes sanar y perdonar a otros. ¿Lo entiendes? El amor y el perdón que has recibido de parte de Cristo para ti, que no merecías ni antes, ni ahora, ni después, ese es el combustible del que se nutre tu perdón y tu sanidad para los demás. Cuando tú te crees en un momento dado que tú eres el bueno, porque eso es una mentira satánica, la persona herida se cree que es la buena y el malo es el otro. No, yo soy un pecador y yo he sido perdonado y yo he recibido gracia y amor, y por esa misma gracia y porque conozco la condición de quién he sido y quién soy y por qué estoy aquí, por pura gracia, ese amor que has recibido es el mismo que tú extiendes, ese mismo perdón que te ha sido extendido es el mismo que tú extiendes. Y cuando tú haces eso, se produce sanidad en tu corazón. Rompes con la cadena de lo que funciona en la carne, que es hasta que no me pida perdón. Y de repente vas el domingo y está más altiva la persona que el domingo anterior. Está más feliz, ni siquiera se ha enterado que te hirió y te arde la sangre, te hierve la sangre.
porque estás pensando que tú eres el bueno y el otro es el malo, y hasta que no venga y me pida perdón. Entonces, como eso no ocurre, vale, lo dejo ir, la verdad no lo has dejado ir, sigue aquí. Y viene la siguiente, y viene la siguiente, con esa, con otra persona, tal, hasta que llega un día donde llega la puntilla, la que lo completa todo, cierra el ciclo, dice, ya no aguanto más, me voy. Y empiezas a contar todas tus heridas. ¿Por qué te puedes acordar de todas tus heridas? Yo no sé si es bueno o malo, pero tengo mala memoria para un montón de cosas. No sé si es bueno o es malo. Pero una de las cosas que mi esposa me dice siempre es, ¿te acuerdas cuando sufríamos por tal cosa? Le digo, no me acuerdo nada. Yo no sé si lo borré de mi memoria intencionalmente porque no quiero acordarme del dolor o porque estoy tan sano que ni siquiera me acuerdo. Me dice, ¿te acuerdas cuando llegábamos a España y sufríamos mucho? No me acuerdo. Solo me acuerdo que iba y estaba con Mateo y era feliz. Claro que me acuerdo de que había dolor, pero decido ni siquiera retroalimentar en mi memoria el poder recordar. Solo necesito recordar lo justo para que eso pueda ser una herramienta divina para poder ayudar a sanar a otros, nada más, nada más. De resto no necesito empezar a acordarme ahora para entristecerme y ponerme mal y, ay sí, ¿verdad? No, hace 20 años pasó tal, y hace 20 años, ¿qué importa hoy lo que pasó hace 20 años? Si caí, si fallé, si ya el Señor hizo una obra y yo estoy aquí, tengo toda la oportunidad de hacer cosas nuevas y diferentes. Este versículo dice que fieles son las heridas del que ama, porque cuando una persona tiene esas heridas, te voy a hablar de algo que en un momento voy a ampliar a continuación, que es el tema de las cicatrices, las heridas que sanan bien, que cicatrizan bien, que se curan. ¿Sabes que una herida hay que tratarla bien para que sane? Y si no la tratas bien, ¿qué pasa con una herida? Se puede infectar. Y si le das poca importancia a esa infección, puede ir más allá. Y sabéis que las infecciones en las heridas pueden llegar a casos muy graves y extremos, incluso llevar a la muerte a alguien. Esto es muy serio. En el tema espiritual y emocional es exactamente igual. Por eso una persona cuando está en la iglesia tiene que volverse un experto sanador, caminar en sanidad y sanar a otros. Cuando ves personas heridas, tú tienes que ser un sanador. No vas a poder sanar si no estás sano, no vas a poder sanar, ayudar a sanar a otros si no estás sano, porque si esa persona está herida y se acerca a ti, va a estimular tus heridas y ya te digo que se vuelven los mejores amigos. Las heridas entonces sanan o se infectan y pueden llegar a empeorar, incluso convertirse en una gangrena. Si tú no sueltas a las personas como nos enseña la palabra, entonces no vas a sanar y tú vas a retener ese dolor. Y ese dolor está todos los días contigo. Cuando tú deberías sentirte libre, totalmente libre, resulta que te sientes mal. No te sientes totalmente pleno y feliz. Y aquellos que han caminado muy bien con Dios, que han experimentado plenitud en Dios, saben que la felicidad no te la da ni el dinero, ni cierto nivel de bienestar. Yo te digo que ha habido momentos de felicidad plena en mi casa, en mi familia, en mi vida personal, y no tenía casi nada. No teníamos dinero en el bolsillo, no teníamos para ir de vacaciones, no teníamos para hacer un montón de cosas, pero éramos súper felices. Con lo poquito que pudiéramos salir a la esquina y comprar una Coca-Cola, éramos felices. Nuestro plan era ir en coche y dábamos gracias por el coche que teníamos, así fuera viejito. Ir hasta Toys R Us a que nuestro hijo viera los juguetes aunque no le pudiéramos comprar nada. El paseo era ir a ver los juguetes sin comprarlos. Y estábamos felices. Porque cuando uno está sano, uno no está diciendo, wow, mira, y el Señor no me bendice, y los demás pueden comprar y yo no puedo, y los demás viajan y yo no, y los demás. No estás pensando así en tu corazón. No debes pensar así. Entonces, ¿cuál es el antídoto ante las heridas? El perdón de Cristo. El perdón de Cristo.
Eso es muy importante en tus notas. Tú eres de los que toma notas. Escribe: el antídoto para cualquier herida es el perdón de Cristo. Así como Cristo me perdonó, así yo perdono, y en la misma medida en la que Cristo olvidó todos mis pecados y los echó en el fondo del mar, como dice la Biblia, en la misma medida yo cojo las faltas de mis hermanos y las echo en el fondo del mar, que es la expresión, lo que significa es, ¿quién sabe cuál es el fondo del mar? Hasta el día de hoy creo que no lo han descubierto. No sabemos cuál es el fondo del mar. Es un lugar inexplorado. Es un lugar donde no puede encontrarse algo. Y así tú puedes mantenerte sano un día más. Un día más. Por eso me duele cuando alguien en la iglesia permite que las heridas entren y esas heridas retroalimenten pensamientos incorrectos. Recuerda todo lo que he explicado en esta mañana antes. Todo lo que muchas veces causa heridas y que realmente es trato pastoral de nuestro Señor con nuestro corazón, y nosotros nos resistimos. Por favor, derribemos ya el argumento de pensar que el trato de Dios es algo que solamente viene del cielo sobre nuestro corazón, en lo que no interviene nada ni nadie. Eso no es. Por ejemplo, cuando un padre disciplina a un hijo, Dios está en ello. Dios está disciplinando a ese niño. ¿Cómo? A través de ti, que es la autoridad que Dios delegó, el papá y la mamá. Entonces, cuando el niño se pone rebelde, ¿está justificado? Claro que no. Cuando el niño está herido por su rebeldía, ¿es justificado? Claro que no. ¿Acaso el papá quería hacerle daño? Estamos hablando de un buen padre y una buena madre, ¿no? ¿Acaso el papá quería hacerle daño, la madre quería hacerle daño? Claro que no. Pero muchas veces el corazón del niño sí queda resentido y en rebeldía y tal, pero el problema está en el corazón. El problema no está en el origen. La mayoría de la gente que se va de una iglesia no se va por cosas realmente significativas que han pasado en la iglesia. Hay personas que sí, algunas, muy poquitas. Ponle un 2%. La mayoría de la gente se va porque cuando Dios empieza a trabajar en su corazón, les gusta que Dios trabaje hasta cierto punto, pero cuando Dios empieza a trabajar, y Dios no me refiero al pastor, sino me refiero a Dios interviniendo, usando a toda la vida de la iglesia. Cuando te dan una instrucción y te la dan sin pedirte el favor. Oye, ¿puedes recoger ese papel y tirarlo? Oye, tira ese papel. Y dice: ¿usted por qué me habla así? Ya, se ofendió. Cuando no te sonrió el pastor, cuando no te dijo algo, en fin, es que hoy no quisiera entrar en detalles de tantas cosas que muchas veces han sido la causa de una herida totalmente injustificada y que luego han atado cabos donde no existen para hacer crecer el daño y la ofensa. Puedes ver en la misma iglesia a otras personas que están felices, creciendo, sujetas, entendiendo los procesos de Dios, y esas personas no están ofendidas, no están heridas, no están dañadas. Es la misma iglesia, son las mismas personas, pero esas personas han entendido el lenguaje de Dios. Marcos 11, 25 y 26 dice: y cuando estéis orando, perdonad. ¿Alguien dice amén aquí? Y cuando estéis orando, perdonad. Hay gente que va a una iglesia y dice: yo oro 5 horas, pero no puedo perdonar a tal. Pero no te perdono, pastor, pero yo oro más que tú. Pues mi Biblia dice que tu oración no sube de este techo, aunque te sientes 5 horas. Porque si tú estás practicando el pecado o reteniendo algo en tu corazón, tu oración no conecta y no llega al trono de Dios, ni la mía, la del que sea. Porque cuando estemos orando, lo primero que tenemos que hacer ahí, o una de las cosas que menciona aquí, es perdonar. Y como dice el resto del texto, dice: si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Si tienes algo contra alguien, ¿qué tienes que hacer en tu oración diaria? Perdonar.
¿Cómo se puede mantener salud familiar? Con perdón. Perdón. ¿Sabes cuántas veces hay que perdonar en una familia por día? Vamos. No sé en la tuya, pero en la mía, para allá y para acá, vamos, vaya y venga. Porque de repente la persona se levantó, no de muy buen ánimo, buenos días, qué buenos. Y hay que perdonar un montón de veces. Hoy le tendré paciencia. Y cuando te contesta la segunda, la tercera, le respondes con amor y con paciencia. ¿Por qué puedes hacer eso? Porque perdonas. Si tú no perdonas, retienes. Entonces cuando te grita, tú le devuelves. ¿Y yo qué he hecho? Ah, pero es que no. Y empieza. Y termina mal. Cuando estéis orando, perdonad. No dice cuando estés orando, ve y cuéntale al Padre todo lo malo que es tu hermano. Señor, pero mira lo que me hace. Mira lo que él dice. Ya, yo ya sé todo lo que te hizo. Perdónalo. No, pero Padre, yo tengo derecho a tener esta herida porque me hizo esto. El Señor dice, no, heridas en mi casa, cero. O sea, heridas sí, cicatrices milagrosas, rápidas, curaciones rápidas. Verso 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Bueno, yo creo que más claro no puede ser. Si no perdonas, en Mateo, cuando el Señor enseña la oración del Padre Nuestro, se la enseña a los discípulos, no se la enseña a las multitudes. ¿Sabéis que el sermón del monte se lo da a sus discípulos? Y ahí es donde Él les enseña a orar. Y cuando les enseña a orar, la parte final es perdonando, así como nuestro Padre nos ha perdonado. Ahí no hay excusa. Este mensaje es para discípulos, para gente obediente, gente que dice, yo creo en Dios y le obedezco. Porque el capítulo anterior, el domingo anterior, hablamos de desobediencia. Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Pero ¿cómo empieza diciendo el versículo? No juzguéis. Entonces, ¿por qué? Háblate a ti mismo. ¿Por qué me doy licencia para juzgar? Porque consideramos, en el fondo, que la herida autoriza el juicio. Y el Señor desmonta esa mentira y te dice, si eres herido, ven a la fuente de sanidad, pero nunca entres en juicio. ¿Entiendes? Tú vas a ser herido muchas veces. ¿Has sido herido muchas veces? Bienvenido al club de la vida. Y quiero contarte que te van a herir muchas veces más. ¿Sabes cuántas veces me han herido a mí? Yo diría que miles de veces. ¿Y sabes cuántas me seguirán hiriendo? Miles más. Y hay heridas que duelen más que otras. Pero cuando sabes perfectamente de lo que estás hablando, sabes que nunca, nunca tienes la excusa para no arreglar el problema, porque Dios está preocupado por tu corazón. Así que yo necesito, sin importar cuál sea la herida, sin importar cómo quiera reaccionar mi corazón, decido ir al Calvario, decido ir a la cruz y perdono a tal persona. Tanto que luego me la encuentro y puedo bendecirla, puedo servirla, puedo amarle, aunque por dentro mi carne quiera decir, saca un hacha y clávasela. Y le digo, no, voy a servir a esta persona que me ha hecho tanto mal, que ha hecho esto incorrecto contra mí, y Dios me dice, bendícela. Y cuando yo hago eso, ¿sabes qué puedo hacer? Puedo prevalecer y puedo permanecer. Por eso nunca me iré de la iglesia. Por eso yo pertenezco a la iglesia de Filadelfia, porque aunque en la iglesia de Filadelfia hayan pasado muchas situaciones y gente haya sido herida, yo he aprendido a sanar. Nunca he encontrado una justificación para marcharme.
Amén. El tiempo se nos ha ido, pero vamos a leer un par de escrituras más. Rápidamente dice, bienaventurados, Mateo 5:8, Mateo 5:8. Dice esta escritura hermosa, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yo no sé si lo puedes asociar, a mí me parece totalmente asociable. ¿Qué significa una persona de limpio corazón? ¿Una persona herida? ¿Una persona que retiene heridas, ofensas? ¿Verdad que esa herida no lo deja tener un limpio corazón? Lo hace tener un corazón herido. Y ese corazón herido no lo deja tener un corazón limpio, entonces no puede ver a Dios. Cuando uno está con el corazón sano, uno puede decir, vengo, Señor. Sus ojos son abiertos y puede percibir realmente al Señor, quién es Él, la verdad. Las heridas nos nublan y nos hacen ver incorrectamente las cosas. ¿Sabes que sí, verdad? Cuando estás herido, estás nublado, estás lleno de enojo, ira. Tus reflexiones. ¿Cuántas personas en la ira ahora mismo en España no han matado a su pareja? O le has dicho, si me dejas, te mato a ti y mato a los niños. ¿Qué es el fruto de eso? Un corazón que ha almacenado y se ha acostumbrado hasta el punto donde ha abierto unas puertas en el mundo espiritual, donde él es vulnerable totalmente a la influencia de espíritus destructivos para él y para su familia. Es que lo que opera en España no es solamente algo emocional, no es solamente social el problema, es un problema espiritual. El problema de España es espiritual, porque España le ha dado la espalda a Dios. España le ha abierto la puerta a todo tipo de porquerías y le ha dado la espalda a Dios. Se ha vuelto una sociedad insensible a Dios. Por eso nosotros tenemos que ser un pueblo sano, porque llevamos sanidad al que está herido. Parte de predicar el evangelio es llevar sanidad al corazón, a la vida de personas, de familias, con palabras, con acciones. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Marcos 3:24 al 26. Y con esto terminamos. Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Obviamente yo he extraído los versículos de un pasaje en el que acusan al Señor de que Él no está obrando en el poder del Espíritu Santo, sino en el poder de demonios que lo están respaldando. Y Él le dice, no es posible. Un reino cuando está dividido no prevalece. Satanás no pelea contra él mismo. Él es inteligente. Él sabe que él no puede echarse a él mismo. Él lo que hace es alianzas para hacerse más fuerte. Pero tú dices que yo estoy con el diablo y estoy echando al diablo. No tiene lógica, dice el Señor. Pero yo quiero llevar estas palabras cuando la lección espiritual de fondo es: un reino dividido no prevalece. Nosotros representamos al reino de Dios. Si Satanás nos divide, la iglesia es débil. Y si la iglesia es débil, no prevalece. Nos encanta proclamar escrituras de nuestra victoria, pero nuestra victoria está detrás de la obediencia que tenemos a la palabra de Dios. Porque si estamos con divisiones, como nos dice Pablo en la escritura, con celos, con pleitos, con contiendas, con herejías, con murmuraciones y con cuanta cosa más mezclada ahí, pero proclamamos todo el pueblo bendecido de Dios, ¿nos hace ser bendecidos? Nosotros mismos nos dividimos y nos robamos los derechos que tenemos. Creo que he transmitido una palabra, y con esto termino. Creo que he transmitido una palabra
para sanidad vuestra, pero también para que vosotros ahora seáis sanadores de cualquier persona herida que encontréis, ya sea no cristiana o cristiano que haya salido herido de una iglesia y que te vaya a explicar todas las justificaciones de por qué está herido y por qué no cree en la iglesia de Dios. Creo que hay suficientes argumentos para que te pares firme y puedas en amor abrazarlo. Y como los boxeadores, ¿han visto cuando un boxeador no quiere que le pegue el otro, que lo abraza y le hace el cuerpo a cuerpo? Y el otro quiere, suéltame porque quiero, y el otro lo engancha y no lo deja. Yo he visto peleas de boxeo donde la pelea estaba muy agotado o estaba perdiendo y usan de esa estrategia para debilitar al otro, como para desesperar al otro. En este caso es a la persona que viene descontrolada, la abrazas, la frenas y la ayudas a reencauzarse hasta donde sea posible. Sé valiente y dile la verdad a la gente. Sé valiente y dile lo que necesitan escuchar. En el amor de Dios. Hemos hablado hoy de perdón, sanidad y sobre todo que solamente podemos hacerlo en el amor y en el perdón que hemos recibido de Cristo. Sin eso nosotros no tenemos nada que darle a la gente. Somos casa de restauración. Ponte de pie, vamos a orar al Señor. Damos gracias por la palabra de hoy. Casa de restauración somos. Y si tú quieres ser una vasija de restauración, mi primer llamado para ti hoy es a sanidad personal. Sanidad personal. Porque si todavía estás usando el sistema del mundo, lo llamo así por ponerle un nombre, porque no es el sistema del Señor, de retener ofensas, heridas, de devolver mal por mal, de acumular, de justificar, de ser víctima y no reconocer que perdonamos porque nosotros mismos no merecíamos ser perdonados. Entonces es tiempo de que quiebres con ese molde, es tiempo de que quiebres con ese argumento que ha hecho que, por ejemplo, tengas relaciones rotas con tus padres e hijos. Hoy Dios les ha hablado, parece que ha predicado sobre la iglesia, pero esto se aplica en tu casa. Hijos que están en rebeldía con los padres, ya hablamos de eso el domingo pasado. Dios no justifica nunca la rebeldía, ni aunque estén equivocados tus padres. Pero también estamos hablando de heridas y sanidades, palabras que se han dicho y que el Señor dice, pues mira, ya se dijeron, ¿qué vamos a hacer ahora? Justificar argumentos para seguir en la ruptura y en la pelea, divididos, un reino dividido, una familia dividida, una iglesia dividida, no permanece. No permanece. ¿Será que tú serás parte de la culpa de que no permanezca tu familia, de que tus hijos no venzan el problema que tienen en su corazón? ¿Has sido causante de heridas? La verdadera fe es ir y ponerse de rodillas y pedir perdón primero a Dios y luego a las personas. En esto es el mismo Señor aquí en España, en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en África. Es el mismo principio. Y por eso el Señor necesita quebrar el orgullo, la soberbia. Soberbia. Fíjate que la mayoría de las veces la herida está causada por temas de soberbia, de orgullo. El famoso orgullo propio. Dice que cuando vengas a orar, perdones. Si has ofendido en algo, como no lo hemos leído hoy la escritura, dice que dejes tu ofrenda en el altar, ve y te reconcilies, arregla el problema y luego vienes y das la ofrenda al Señor. O sea, para Dios es tan importante la sanidad
tuya y la de los tuyos y la de tu iglesia, que puede ser que la sanidad que no tienes personal en tu corazón, en tu familia o en tus proyectos, se manifiesta aquí en la iglesia. Cuando tú estás sano, se nota en la iglesia, y cuando tú no estás sano, también se nota en la iglesia. Es como que enturbiara la atmósfera de la iglesia. Entregamos, Señor, toda herida. Yo pido ahora mismo que el Espíritu Santo pose su mano sobre corazones heridos, sobre el dolor, y sanes, como lo hiciste en el campamento de jóvenes, que hablaste de paternidad a los jóvenes. Sana, 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 limpia, limpia. Dales mala memoria para no recordar esas cosas. Dales mala memoria para no recordar las ofensas. Sana, sana, sana. Que podamos tener el corazón del Cristo que nos ha perdonado, para amar y bendecir. Aleluya. Amén.